unos años. Se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros. De las noticias calientitas, nos acordamos mucho, mi señor licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo andamos? Gracias, Edgar, igualmente, pues es un gusto acompañarte y saludar a todo el auditorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, licenciado, y sobre todo queríamos escuchar la voz autorizada que tienen ustedes, sobre todo usted que es ya experto en materia jurídica, legal. El triunfo, primeramente, su concepto, ¿cómo vio el triunfo de Morena, de esta coalición Juntos Haremos Historia, a nivel federal y aquí en el estado de Sonora? Mira, yo creo que fue un fenómeno que arrasó, que incluso se esperaba el triunfo de López Obrador, pero no tan contundente ni tan profundo como fue. Evidentemente esto pues, pone un gran reto al gobierno federal para efecto de plantear un proceso, pues yo digo, de acomodamiento, de pacificar y buscar que haya elementos que desarrollen armónicamente los sujetos políticos para que se pueda caminar en forma adecuada, y obviamente eso va también a repercutir pues en los otros entes políticos como es los gobiernos, como son los diputados en todos sus niveles y presidencias municipales. Yo creo que estamos ante un momento histórico donde pues tenemos una oportunidad los mexicanos que independientemente de que sean o no, o seamos o no partidarios de una u otra corriente, lo cierto es que este es un momento que debemos de utilizarlo para definir qué tipo de país queremos, que ya está dicho, ¿no? O sea, yo creo que es claro el mensaje, que la sociedad mexicana pues quiere un cambio que elimine la corrupción de manera absoluta, que elimine el autoritarismo, que elimine los privilegios y obviamente los contratos a modo, los consejos consultivos a modo y una serie de elementos que hacen ver que lo que llamamos y vivimos por muchos años de una política de arriba hacia abajo, ahorita tiene la gran oportunidad de ser una democracia que ahora la conocemos como adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que es un proceso donde los gobiernos tienen que vincularse fuertemente con la sociedad y representarla y permitir su expresión y su participación de una manera abierta, transparente, en donde pues realmente todos pongamos nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena para que este país logre un cauce más positivo, que realmente se acoten los grandes problemas que tenemos en México, como es la pobreza, la desigualdad, los grandes desequilibrios que tenemos ahí por desfalcos económicos en las cuestiones de pensiones, en la educación, universidad. Es decir, es muy interesante todo lo que, bueno, esperamos los mexicanos y que creo que va a pasar. Ojalá que los que no se sientan o se sienten lastimados con el triunfo de López Obrador, pues ojalá y que mediten y que piensen que finalmente López Obrador debe gobernar para todos y que le tenemos que dar la misma oportunidad que les hemos dado a todos del voto de confianza de que van a hacer lo positivo que expresan. A mí me parece que es muy importante pues ese elemento. Confiamos, y yo creo que sí es importante que la sociedad esté vigilante, participe, que realmente no considere lo que hemos considerado antes, que las cuestiones políticas han concluido con el proceso electoral y que ya cada uno a sus actividades. Yo creo que la política es muy importante y está muy claro que de aquí en adelante, si se las dejamos a los políticos solos, pues hay un dicho que a mí me gusta recordarlo, que mi abuela decía: en arca abierta está el más justo peca. Exactamente. Oiga, licenciado, y en ese sentido mucha gente menciona lo sano que son los equilibrios en materia política, es decir, presidente de un partido, Congreso de la Unión, que sea de otro partido político el que esté meramente liderando los esfuerzos. Aquí en este caso, en esta elección, es carro completo prácticamente, o si no se puede decir el 100%, un 80% va a estar a favor de lo que mencione Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cada propuesta puede ser que esté respaldada casi en su totalidad por la mayoría del Congreso.
Eso es lo que a veces algunas personas estiman como riesgoso, peligroso, pero ahí es donde también, bueno, yo creo que las organizaciones civiles, las empresariales y de todo tipo, pues tienen que mantener su organización, su participación y que les imponen con las actividades del ejercicio de poder. Es decir, no pueden aislarse. Ahora sí creo que vamos a dejar de simular en cuanto a, ¿cómo decirte? Todos tratar de aplaudir al que llega al poder y decir, bueno, él es como iluminado y él siempre tiene la razón. Yo creo que eso se debe acabar y tenemos que entender que incluso López Obrador, por capaz e inteligente que fuera, ¿sí? Creo que él no va a poder hacer la tarea solo. Y si lo dejamos solo todos los mexicanos, pues vamos a tener más de lo mismo o peor. Y entonces es responsabilidad no solo de él, sino de todos. Yo creo que ese proceso se tiene que entender, porque si no lo entendemos, vamos a caer en los mismos errores del pasado. Hay que tener bajo la lupa a este gobierno entonces. Yo creo que a todos. Todo lo que haga. Yo creo que a todos, no a él, a todos, sin excepciones. ¿Por qué? Porque no se trata es decir, nosotros somos los dueños, ellos nos representan a todos, es como en una sociedad incluso de capital, los socios que no están al tanto de lo que pasa en su empresa, su director o su presidente puede hacer hasta lo que ellos no quieren, y entonces está claro que eso es lo que no debe de pasar, y está claro que eso es lo que los mexicanos tenemos que meternos, y nuestra gobernadora creo que pues tiene un gran reto. ¿Cuál es el reto de la gobernadora? Entender los nuevos cambios de la política nacional que está aclamando o solicitando la sociedad sonorense, no solo todos los mexicanos, sino los sonorenses, donde queremos transparencia, donde queremos rendición de cuentas, donde queremos aperturas, que los consejos consultivos de agua y de todos los organismos sean realmente positivos, activos, y que no sean personas que se pongan para hacer una política a modo. Licenciado, por último, el tema de la pacificación del país que mencionaba Andrés Manuel López Obrador, obviamente aquí en Hermosillo es uno de los principales problemas, la inseguridad. ¿Es posible? Y sobre todo, ¿cómo hacerle en ese sentido? ¿Cuál debe ser el camino que debe seguir Andrés Manuel López Obrador desde lo federal hasta Célida López en lo local? Yo creo que es importante que todos caminemos en un mismo sentido, de decir, se debe acabar la corrupción desde abajo. Los organismos de policías y todas las corporaciones encargadas de la vigilancia deben ser honestas, responsables, cumplidas, y que deben evitar lo que mucho tiempo y muchas épocas han hecho, actos de corrupción. Y nosotros creemos que ahí está la responsabilidad desde abajo. Los ciudadanos tenemos que aprender a denunciar, a confiar en nuestras instituciones, y cuando ellas fallen tenemos que denunciarlas, tenemos que hacer que esto funcione, porque si nosotros, yo digo que el derecho, que todo esto que estoy diciendo está estructurado en un orden jurídico, y que si ese orden jurídico nosotros creemos en él, va a poder funcionar. Pero si nosotros mismos no creemos en el derecho y nos desapegamos de él y empezamos a caminar de forma lateral y por la libre, por decir así, bueno, pues entonces pues suceden muchas cosas que no deben suceder. Los robos y los asaltos y toda la cuestión de la delincuencia se puede acabar en la medida en que las corporaciones sean honestas, cumplan su función, y que el señor fiscal realmente tenga un equipo honesto y responsable. Licenciado Mejía, como siempre, un placer tenerlo por acá gracias, en BD Noticias. Pues es un gusto para mí saludar a tu auditorio y poder dar opiniones e ideas. Muchísimas gracias. Gracias al licenciado Francisco Javier Mejía Cisneros con nosotros esta mañana aquí en BD Noticias.